En este podcast vamos a vivir una aventura que nos va a llevar a viajar por todo el mundo. Soy Tritón, el viajero. Te contaré mis viajes por todo lo largo y ancho de este mundo, siguiendo los pasos de aquellos que me precedieron y a los que tanto admiro. En este nuevo episodio vamos a viajar a Chile, a la cordillera de los Andes y a visitar las impresionantes Torres de Paine. Allí estuve caminando durante una semana por el sendero conocido como W por su particular forma. Compartí mis pasos con Javier, con Daniela, con Paola, con Eduardo y con Rita, y me alojé en hermosos albergues de la montaña chilena. Visité el magnífico Cerro Almirante Nieto y los espectaculares miradores de los Cuernos y las Torres, acabando el recorrido en el lago Grey, junto al precioso refugio Pejoe. Una experiencia única por toda la Patagonia chilena, donde también cabalgué como un gaucho y tuve que protegerme de los fortísimos vientos del oeste. Pude contemplar el bosque petrificado de lenga y los hermosos colores rojizos del arbusto conocido como chuva. Así que te invito a acompañarme en esta nueva travesía por las montañas del mundo. Bueno, amigo Tritón, en este episodio, ¿dónde viajamos? Pues mira, vamos a viajar a Chile y vamos en un sitio fantástico que se llama las Torres de Paine, uno de los sitios más bonitos de naturaleza que he visto en mi vida. Y de verdad que he visto unos cuantos, ¿eh? O sea, que llegaste ya que yo te impresionó, ¿no? Sí. ¿Cómo explicas esa visión que llegas a, no sé, la naturaleza allí tiene que ser totalmente exuberante? Sí. ¿Llegas realmente a captarla todo o te tienes que imbuir mucho en ella? Bueno, yo empecé el recorrido, empecé en Calafate. Yo volé hasta Calafate. Calafate está en el sur de Argentina, en la Patagonia Argentina. Y allí pues me preparé un poco las cosas, los víveres que podría necesitar pues, a nivel de frutos secos y de ese tipo de cosas y de energéticos que me podrían hacer falta porque aquello es muy inhóspito, aunque está muy bien, mucho mejor equipado de lo que yo pensaba. Y desde allí en un autobús pues pasé de un paisaje, por lo que me preguntas, de un paisaje totalmente desolado, porque Calafate aquello parece que sea pues un sitio del oeste, una película del oeste, un sitio muy feo, y el autobús te va llevando por un camino de rubio, como llaman ellos, que son de estos de gravilla, ¿no? Un polvo, mucho ruido, o sea, muy monótono, durante mucho tiempo muy monótono. Solamente cuando pasas por el lago argentino, ahí pues lógicamente es bonito, pero todo lo demás la verdad que es muy monótono. Hace solamente un par de paradas el autobús y va viendo un paisaje así, pues un poquito aburrido. Y claro, cuando llegas a ver aquello a lo lejos, entonces te quedas realmente sin respiración. ¿Y dónde llegas? ¿En qué punto, digamos, te acercas ya a esa zona y te quedas ahí y empiezas a hacerlo todo? Sí, pues bueno, mi destino era la hostería de Las Torres, ¿vale? Que era el único sitio que había reservado. A lo mejor me equivoqué con aquello, bueno, ahora te lo explicaré, pero antes de llegar a la Hostería de las Torres paramos en el Hotel Explorer y ahí pues desembarcó una de las chicas que venían en el bus, que yo hice muy buenas migas con ella, que se llamaba Patricia, Pato, como ella decía que le gustaba que le llamaran, que era masajista, y hablamos mucho de Reiki y cosas que yo no conocía muy bien, el quitrón o una cosa así, que quiero recordar que ella estaba muy puesta y sanaba a las personas. Bueno, esta magia que tienen las personas que energéticamente hacen ese tipo de cosas. Y se me pasó el viaje volando, a pesar de lo monótono que era, yendo con ella. Y esa fue la última parada. Desde allí se veían unas vistas increíbles. Recuerdo hacernos una foto no digital como ahora, claro, una foto analógica con una cámara de fotos que luego había que revelar. Y tenemos una foto muy chula que se ve pues allá al fondo, todas las montañas, era brutal. Y el autobús ya, su última parada fue eso, lo que te digo, la hostería Las Torres. Es un sitio que me había reservado porque no sabía de dónde empezar, iba solo en aquella época, no Me había imagino por tener ya un punto de donde empezar. claro, y que no había internet. Entonces, claro, había que llamar por teléfono para hacer una reserva. Imagínate en aquella época, y yo pues quería, por lo menos que el primer sitio, pues tener una buena ducha, una buena cama y un buen Empezar bien. y empezar bien. Y así lo hice. Me quedé 2 días, quizá con uno hubiera sido suficiente, porque llegamos a poco después de la hora de comer, a las 3 de la tarde o así. Y yo estuve allí toda la tarde, pues un poco disfrutando de aquellas vistas tan impresionantes. Y luego me quedé una noche más.
Entonces, pues al día siguiente tuve un día free, un día libre. La primera noche pues estuve ahí, pues un poco conociendo aquello. La verdad que para mí, tú me conoces, sabes que me gusta más la aventura y la montaña. Yo iba con mi saco de dormir, con mi ropa y con mi aspecto de montaña, y había mucha gente allí que iba de turismo, iban perfectamente. O sea que las infraestructuras allí están acondicionadas espectaculares. Espectacular. Esta hostería de las Torres está espectacular. Como al día siguiente lo tenía todo el día libre, pues bueno, a ver, digo, a ver, estoy en Chile, es la primera vez que vengo, ¿qué es lo famoso de aquí? Los gauchos, ¿no? Y montar a caballo, los caballos de los chilenos, pues nada, vamos a ver. Y entonces, pues bueno, O sea, te ahí mimetizaste con allá donde vayas, haz lo que vieras, ¿no? sí, entonces alquilé un ride de estos, como llaman tal, una cabalgada con un caballo durante una hora. Acabé doblado, yo no era la primera vez que montaba a caballo, era que yo acabé doblado. Y bueno, la verdad que me hice un poco el gaucho y estuve disfrutándolo mucho. Y nada, pues pasé todo el día o también un poco preparándome para lo que iba a hacer, teniendo un poco claro cuál iba a ser mi recorrido. Yo el recorrido que quería hacer era de todas las torres y un recorrido que se llama la W, porque dibuja una figura como el itinerario figura como un itinerario W. Y por la tarde llegó un chico encantador que se llamaba Eduardo, que es guía de montaña, y con él compartí muy buen rato, muy buena tarde. Le conté lo que iba a hacer y me dijo, pues mira, yo precisamente voy al refugio chileno, que era nuestra primera parada ya de montaña, al día siguiente. Sube conmigo y si nos da buen día y sale todo bien, podemos incluso subir al Cerro Almirante el mismo día, ¿no? Bueno, no estaban mis planes, pero claro, yendo con un experto y más de la zona, que ya lo había hecho muchas veces, pues así hice. Y esa misma tarde, pues bueno, pues allí pues hicimos un asado los dos juntos, lógicamente después de mi experiencia con los gauchos, estuvimos allí comiendo carne, como no puede ser de otra manera, y probé una cosa cuando terminamos de comer, me dice, venga, pasa a probar la bebida local, que ahora pues esto no llama mucho la atención, pero entonces el pisco sour, yo no sabía ni lo que era, sabes que es una bebida que está hecha a base de champán. Y bueno, nos pedimos unos cuantos y había que madrugar y entonces bueno, tuvimos que dejar aquello un poquito para poder madrugar y empezar un poquito la marcha. Y así fui con él. Y tengo una anécdota que me gustaría contarte porque esa noche estábamos ahí, bueno, no sé si también con el sopor un poquito de la charla de montaña y además en el fuego y todo, había un poema que estaba escrito que lo copié en mi libreta de textos, que me llevaba siempre un poco de cuaderno de bitácora, y era unas palabras de Neruda, porque Neruda estuvo allí visitando el lugar, como se llega fácilmente y además está tan bien equipado, pues cualquier turista puede ir o cualquier persona puede llegar ahí. Y él se quedó tan enamorado de aquello, estuvo varios días ahí y escribió un poema muy bonito sobre las montañas y con esa maravilla de pluma que tiene Pablo Neruda. Exacto. Y te lo voy a leer, a ver si te gusta, léelo, a ver si te gusta. Tanto vivir entre piedras se me hizo que conversaban. Voces no he sentido nunca, pero el alma no me engaña. Algún algo han de tener, aunque parezcan calladas, no en balde ha llenado Dios de secretos las montañas. No digo que tengan voz, ni que se digan palabras. En ocasiones el silencio dice las cosas más claras. Y eso que ¿Te estaba gusta? allí en el refugio aquel. Eso en el refugio, es como lo había dedicado él, y de hecho hizo una dedicatoria a pluma de él, ya escrito con antelación, es algo muy bonito. En aquel entorno, pues, Inspiró mucho. en aquel entorno impresionante, ¿eh? Impresionante. Bueno, y bueno, lo siguiente, ¿qué proyecto tenías de recorrer allí, de conocer aquel territorio? Lo que te he dicho, iba a hacer la W para poder recorrer todas las torres de Paine y poder disfrutarlas todas desde todos los puntos diferentes, ¿no? Entonces subí al día siguiente con Eduardo. Eduardo no tuvo inconveniente en que la acompañara. Y digo, bueno, ¿con quién mejor que un gran guía de montaña de aquí? Que por cierto, me dijo que hizo el primer refugio, lo hizo con Felipe González, cuando Felipe González estaba en su época hace muchos años, antes de que yo llegara por ahí, porque esto que te estoy hablando es en el 2006, Sí. finales del 2006. Y mucho antes, pues bueno, cuando este hombre pues, pasaría por allí, querría ver aquello, y entonces subió y le acompañó. Y fue una anécdota. Por supuesto, hablamos mucho de fútbol. Como no vas a hablar de fútbol con un chileno, nos tiramos todo el recorrido. A ver, hay que escuchar el silencio de las montañas, pero también hay que hablar de lo nuestro, del fútbol, ¿no? Y nada, bueno, la verdad que independientemente de eso de humor, de hablar de cosas así muy, muy nuestras, lo que era de verdad impresionante, Pepusio, es el viento,
en cada collado, cuando salías a un collado y vas a dar o sea, girabas en la senda en algún sitio, de momento el viento te tumbaba, y él me lo decía, dice, esto es muy peligroso. O sea, que hay gente que ha tenido muchos problemas, hay que llevar mucho cuidado. Ya sabes que hay que agacharse un poco, hay que curvarse un poco y tener mucha precaución, con el bastón apretarte bien. Parece que no, pero es que es increíble el viento ahí. Al final el trekking, ¿cuántos días fue lo que desarrollaste? En total 5 días. 5 días. 5 días. 5 días viendo unos bosques petrificados de estos de lenga. La lenga, sabes que es el árbol este patagónico que sale, que lo habrás visto muchas veces, que se crea doblado por efecto precisamente del viento, ¿no? Está esto y la chuva, que la chuva es un matorral, que son las únicas dos cosas que allí se pueden ver de la vegetación, lo más característico. Y la chuva, lo bueno es que es espectacular, y en época de floración como esta, porque noviembre allí es una época de floración, pues la primavera, se pone todo de color rojo y es espectacular. O sea, te ves todo, vas mirando la montaña, claro, son montañas de pizarra que son espectaculares, pero todas negras, todas nevadas blanco, y luego el rojo de los materiales de chuva. Y por supuesto, la leña petrificada, que es un color verde muy intenso, que sabes que ese árbol es muy intenso, como los abetos nuestros de aquí, una cosa así, ¿no? Impresionante. Y nada, no pudimos subir a hacer el cerro. Él es muy experimentado, Eduardo es muy experimentado, me dijo, no, hoy no vamos a subir porque hay lluvia, empezó a nevar, tuvimos también un poquito de nieve, estábamos ya agotados y dijimos, bueno, al refugio chileno directamente y ya mañana por la mañana de ahí viene. Sí, porque son recorridos que se hacen subir y bajar, o sea que luego sigues tu ruta. Y así llegamos hasta el refugio chileno, y esa fue mi primera noche de refugio. Y nada, y ahí En el mismo refugio estar viendo sí, se ve de Bafo. Lo que pasa es que llegamos muy tarde, dejamos muy tarde y no era lo chulo fue el amanecer fue increíble. Pero esa noche tuvimos, bueno, la suerte de que hubo una persona, o sea, hubo dos personas que se nos unieron. Uno era Javi, que era un chico de Valencia, buen montañero también, que había estado haciendo algo de trabajo de él era algo medioambiental en Santiago de Chile, había oído hablar de estas montañas y no quiso perdérselo. Y me acuerdo que solamente llevaba un equipaje, o sea, llevaba una ropa y iba con lo justito, todos los días con lo mismo. Pero claro, él no quería perderse aquello y se unió a mí. Bueno, se unió a mí porque Eduardo ya dejó. Él estaba esperando unos clientes y él se quedó en el refugio chileno. Pero sí que apareció una persona que era Rodrigo, que era un señor que le costó muchísimo subir desde la hostería hasta el refugio. Y Javi y yo, y claro, era español. Y Javi y yo le insistimos tanto en que al día siguiente nos acompañara a hacer el cerro y bajar, que dijo, venga, va, voy a animarme. Pues el pobre hombrecito, la verdad que tenía bastante sobrepeso, pero el hombre tenía una voluntad increíble. Bueno, pues no te puedes imaginar la cara de satisfacción. Bueno, las nuestras también, claro, porque ver aquello desde arriba con los lagos, pero con los lagos de persona que no ha pensado en su vida poder hacer eso. Brutal. Eso fue increíble. Eso fue increíble. Fue algo maravilloso. Subisteis a la cumbre y seguisteis el trekking. A la cumbre no. A la cumbre es el cerro. Ya. El cerro Almirante, ojalá. Es el que subía escalando, eso son palabras mayores, pero sí que llegas a la base. A la base del cerro, y ahí hay unos lagos de glaciares perpetuos y nieve por todos los lados. Bueno, el sitio es fantástico. Y ahí hay un mirador, que es el mirador del cerro, lógicamente será el mirador del cerro, el cerro Almirante, y es impresionante. Y luego seguir el trekking. Luego bajamos otra vez al refugio, y de ese refugio iríamos al siguiente refugio. Y ahí vamos Javi y yo. Rodrigo ya nos despedimos de él. La verdad que se emocionó mucho y fue una despedida. Ahí sabes que todo es tan entrañable porque las emociones están a flor de piel, los sentidos están muy, muy vivos, y entonces cualquier cosa la vives de otra manera. Y el siguiente refugio que fuimos fue el refugio Patagonia, ¿no? Y ahí, bueno, pues el refugio Patagonia lo llevaban, lo regentaban Walter y Sebastián, ¿vale? Dos chilenos muy cachondos, o sea, muy graciosos, que ahí estuvimos 2 días, porque desde ahí hicimos varias rutas. Cuando llegas al refugio haces pequeñas rutas y volver para ver diferentes perspectivas de todo lo que son las torres de Paine, ¿vale? El cerro Almirante es espectacular, pero no solamente es lo único, ¿no? Y entonces ahí llegamos la primera noche y estuvimos 2 noches. La primera noche, lógicamente, claro, como buenos mediterráneos, botella de vino casi todas las noches. Que no es barato, el vino es muy bueno, como sabes, pero no es barato el vino chileno. Y todas las noches que hay una botellita, buscamos siempre compartirlo entre varios, y sí. Y la segunda noche, que estábamos Javi y yo, y bueno, hablando con estos chicos, llegaron 2 chicas italianas, ¿vale? Daniela y Paola, que se nos unieron al grupo, ¿no? 2 chicas encantadoras.
Daniela era una chica muy bajita que cuando la veías venir, decía, su compañera decía, dice, mira, por ahí viene la montaña con una chica debajo, porque la mochila era mucho más alta que la grande. Llevaban todo el equipaje, llevaban de todo, mucho más que nosotros, o sea, la verdad que llevaba de todo. Ellas podían dormir en cualquier sitio, de hecho vivaquearon en algunos sitios, hicieron ahí con la tienda de campaña y tal. Y se nos unieron a nosotros. Lógicamente compartieron el vino también. Hombre, esta botella de vino que como caballeros, lógicamente en la primera noche las invitamos, pero sí que estuvieron ahí. Y en todo el charlando con trekking, nosotros. ¿cómo es de cómodo los refugios? ¿O hay de todas las clases? ¿O hay formas de dormir en refugio? Los refugios son similares a los nuestros de aquí, sobre todo. Ya no los de los Alpes, que esos ya sabes que son premium, pero sí que los de los Pirineos, que tienen de todo. Tienes tú con tu saquito, puedes dormir, son muy confortables. Por dentro hay mucha calefacción de lo que es las chimeneas y está muy bien equipado. Pizarra, obviamente. Bueno, ahí te será por pizarra, ¿no? Todas las montañas aquí ya son de pizarra, ¿no? Y la verdad que están muy bien equipados y de todo, hay de todo, y tal. No es barato, ¿eh? O sea, Chile, yo en aquella época yo ya lo sabía, ya tenía un nivel de vida muy alto pero bueno, teníamos de todo. Bueno, y al día siguiente, pues ya se nos unieron Paola y Daniela, y ahí íbamos los cuatro, ya el grupo de los cuatro, que ese fue el grupo que ya acabamos los 2 días siguientes, ¿vale? Hasta el siguiente refugio, que era el refugio de los Cuernos, del refugio Patagonia al refugio de los Cuernos, que está en la mejor posición de todas para ver todo lo que son las Torres de Paine. No es tan espectacular como el mirador del Cerro, pero desde ahí es Y me imagino que en el trekking de refugio en refugio pararte 1000 veces a contemplar todo lo que tenías allí. Si es que ahí lo que quieres es que tarde muchísimo el camino, como sabes que hemos hablado siempre, que lo importante no es a dónde vas, sino por dónde vas. Por dónde vas. Y hay que detenerse tantas veces como puedas. Esa es la manera de viajar y sobre todo de viajar en una montaña, ¿no? Porque esa es la manera de poder verlo todo. Pues nada, yo del recuerdo que fíjate, hay muchas subidas y bajadas, ¿vale? Aparte del paisaje, que ya te conté un poco cómo es, subidas y bajadas constantes. De hecho, mis 2 palabras primeras que aprendí en mi pobre italiano eran salire y scendere, que es subir y bajar, subir y bajar. Estuvimos, o sea, una y otra vez, sube y baja, una y otra vez, ¿vale? Entonces al final 5 días allí. Sí, luego al final llegas, paramos en un último refugio, que es el refugio de las Torres, que es un refugio que es una caseta que está allí muy abandonada. Ese sí que estaba muy mal equipado porque es una especie de vivac, pero bueno, está protegido. De hecho, nos nevó varias veces durante todo el recorrido y bueno, menos mal que llevamos buena ropa porque a ver, el lugar es muy inhóspito. En ese lugar, en pleno invierno, no me lo puedo imaginar. O sea, esto estábamos viendo. O sea que no te plantaste en ningún momento a escalar una de esas Bueno, en serio, yo sé hasta dónde llego. Yo sé hasta dónde llego. Y entonces el último día ya llegas al lago Grey. El lago Grey es, pues cuando, si alguna vez ves alguna fotografía o algo que diga, mira, estas son las Torres de Paine, todas esas fotos se hacen desde el lago Grey. desde esa posición. Y hay un refugio, que es el refugio Pejoe, ¿vale? Que hace que refugio, eso es premium. Si el de la hostería era chulo, este es increíble. Pero merece la pena. Merece la pena. Otra noche que pasamos ahí, la pasamos los 4, nos despedimos, botella de vino, tal, muchas lágrimas. ¿Sabes qué pasa? Que en este tipo de situaciones, yo sé que tú has estado en algunas, sabes que Toca mucho la fibra. y te pones a llorar y los abrazos son maravillosos. Luego, pues, obviamente, pero yo aún lo recuerdo. ¿Ves? Han pasado casi 20 años, han pasado 19 años y yo, mira, te lo estoy contando y se me están poniendo los pelos En de el sitio que te encuentras, con las personas que estás, has vivido una emoción. las vivencias y lógicamente El esfuerzo físico, los sentidos que te despiertan, la olor, todo, ahí el silencio, como decía Neruda en eso que estábamos leyendo. O sea, es que es sobrecogedor. Pasa que, claro, esto o te gusta o no te gusta, es como la ópera. Tú entras y o te gusta o no te gusta. O sea, si esto te encanta, pues el esfuerzo totalmente, o sea, está totalmente compensado. Y terminaste el trekking y ¿qué más? En aquella zona, No, de ahí ya me volví otra vez a Calafate y ahí acabó ya mi experiencia de Chile. Luego he vuelto, que ya te lo contaré en otro episodio, pero ahí ya fue toda mi experiencia de Chile. No llegué a ver la civilización, digamos que tuve muchísima suerte, siempre digo que soy muy afortunado en la vida, ¿no? Pero fui muy afortunado de poder vivir, para mí lo más bonito, sin llegar a tocar la civilización prácticamente de Chile. eso es lo que se busca, ir a esos sitios todavía salvajes.
Oye, que me lo has contado con mucho sentimiento, ¿eh? Sí, la verdad que sí, sí. Es que lo vivo, lo revivo. Eso es lo que es revivir. Revivir un sentimiento, igual que el sentimiento y el resentimiento, que es volver a sentirlo otra vez, pues una cosa parecida, ¿no? La verdad Pues que me encanta que en estas charlas salga el sentimiento a flor de piel. Nos escuchamos en el próximo episodio. así será, Pepusio. Gracias. Hoy quiero honrar la memoria de otro gran explorador y conquistador español, Pedro de Valdivia, que conquistó Chile en 1540. A pesar de tener una gran fortuna conseguida años atrás, la conquista del Perú a las órdenes de Pizarro, este hidalgo extremeño, como buen aventurero que era, quiso conquistar las tierras del sur, donde antes había fracasado Diego de Almagro, el lugarteniente de Pizarro. La expedición de Almagro se topó con la cordillera de los Andes, esas paredes de 6.000 metros de altura, montañas nevadas con muchísimos peligros. Y a aquellos hombres no les quedó más que volverse y volver a Perú y desestimar esta opción de bajar hacia el sur. Valdivia, en cambio, decidió cruzar mucho más hacia el Océano Pacífico y se encontró con el impresionante desierto de Atacama, que tuvo que cruzarlo, que son kilómetros y kilómetros del desierto más árido que hay en la Tierra. Pero lo consiguieron, y iban 11 hombres, y una mujer, por cierto, Inés Suárez. Estaban acompañados por 800 indígenas. Lo que hizo Valdivia fue emular a sus héroes, a Pizarro, por supuesto, que era su jefe y patrón, y a Cortés, que con pocos hombres y ayudándose y aliándose con los indígenas conquistaban los territorios. Esto fue el inicio y lo precursor de lo que fue luego la América mestiza. Así que poco a poco fueron hacia el sur y después de muchas aventuras y batallas llegaron al río Mapocho, venciendo al cacique del territorio y fundando la bellísima ciudad de Santiago del Nuevo Extremadura, hoy conocida como Santiago de Chile. Así que sirva este homenaje para el recuerdo de nuestros antepasados y de nuestros hermanos sudamericanos del otro lado del Atlántico. Nos escuchamos en un nuevo episodio el próximo jueves. Hasta pronto, vagabundos.